Listo. Aquí están las opiniones y los comentarios que podemos encontrar frente al incremento del salario mínimo en Colombia en un 23.7%. Y son varios los sectores y las opiniones que vemos divididas, digamos, en el sector colombiano. Primero encontramos los trabajadores o las masas que están plenamente contentos por el incremento del salario mínimo. Es que claramente, ¿quién no va a estar más alegre de pasar de tener un salario de 1.400.000 a 2 millones de pesos? Claramente un incremento del 23% es un incremento extremadamente alto que no se había visto en la historia de Colombia desde, yo creo que desde nunca. Y obviamente hay sectores económicos ya defendiendo esta postura, el mismo gobierno y también algunas otras personas los están defendiendo en el sentido en que están diciendo, si los trabajadores tienen una mayor capacidad de ingresos, van a poder gastar y retribuir eso en la economía, lo que la va a dinamizar. Entonces, el primer argumento para defender esto es que se va a dinamizar la economía porque si a mayor ingresos, las personas van a poder gastar más. Ahora, hay otras posturas que van en contra del incremento del salario mínimo y son las siguientes. Pero aquí sí me quiero detener primero a explicar cómo es el procedimiento para incrementar el salario mínimo. Y es que a fin de año se reúnen dos gremios, el gremio de los trabajadores y el gremio de los empresarios. Hacen una mesa de negociación para poder concertar entre ellos un incremento del salario mínimo que puedan de pronto negociar. Aquí las negociaciones estaban en que los empresarios estaban solicitando o queriendo negociar un incremento por parte del salario mínimo del 7%, mientras que los trabajadores estaban en un 16% con aspiraciones a rebajarlo quizás a un 11%. Ahora bien, cuando ya a fin de año, después de un tiempo establecido por la ley, no se llega a ese acuerdo, entonces pasa el gobierno, es decir, el presidente, a hacer el incremento por decreto. Todo el mundo estaba esperando dentro de los sectores económicos un incremento entre el 12, el 11%, quizás cercano al 13%. ¿Por qué? Porque normalmente este incremento se hace de acuerdo a la inflación. ¿Qué es la inflación? Es ese alza, ese costo de vida. Es decir, que lo que antes yo compraba con 100 pesos, ahora me va a costar 110 pesos. Entonces es esa despreciación, esa devaluación del dinero, lo que hace que a mes o año a año se vaya dando una inflación. Entonces, con base en el índice anual de la inflación, es que normalmente se estaba decretando el incremento del salario mínimo, que por lo general están cercanos. Es decir, que si tenemos una inflación cercana al 8%, normalmente entonces el incremento del salario iba a ser un 9, un 10%. Ahora bien, el gobierno nos está garantizando que la inflación no va a ser muy elevada. ¿Eso qué quiere decir? Habría que esperar, principalmente en cuanto queda el IPC, que obviamente esto lo vamos a saber ya por el 10, el 15 de enero, en cuánto va a ser el incremento del IPC. Y ahí quizás podamos ver una gran diferencia. Si tenemos un IPC alrededor del 10, del 12%, claramente el salario mínimo incrementaría bastante. Pero si vamos a tener un IPC cercano al 20%, eso lo que va a traer para la economía es que principalmente todos los precios van a subir, todos los productos, todos los servicios se van a incrementar en un 23%. Y aquí están los argumentos de las corrientes de las otras personas que, digamos, atacan el incremento del 23%. ¿Qué puede traer esto para la economía? Puede traer, obviamente, si una empresa tiene unos trabajadores, pues claramente le va a tocar subir su salario a los 2 millones de pesos con el auxilio de transporte. Pero entonces, ¿eso qué va a hacer? Para yo poder tener más costos en la empresa, pues primero tengo que vender más y segundo tengo que subir los precios. Entonces el empresario debe tomar ciertas decisiones para no irse a una quiebra, porque en el momento en que una empresa no tenga solvencia, tenga problemas de caja, necesariamente está cercano a unos problemas de quiebra. Ahora bien, después de hacer un estudio de costo, toda empresa va a determinar cuánto vale su servicio, cuánto vale su producto. Y eso, para eso, debe hacer un estudio de costos fijos y costos variables. Y claramente uno de los costos fijos son los salarios que le va a pagar a sus trabajadores
para vender o para prestar ese servicio determinado. Si esto incrementa en un 23%, claramente el empresario lo único que va a poder hacer es incrementar sus productos en un 23%. Ahora bien, también puede que ese empresario compre materias primas, digamos en el caso de un restaurante. Entonces, ¿qué va a pasar en el restaurante? Que seguramente esos proveedores o donde compra esas materias primas también van a incrementar en un 23%. Consecuencia, no solo le van a incrementar también costos fijos como el salario, sino que también le pudiesen llegar a incrementar costos fijos también como en materias primas. Entonces, eso va obviamente a incrementar y a disparar mucho la inflación, porque no se esperaba un incremento de estos del 23%. Otra de las alternativas que tiene la empresa seguramente es, si yo tengo una empresa con 10 trabajadores y tengo unos costos, que conozco los costos a la perfección después de un estudio financiero detallado, ya no va a poder tener 10 trabajadores, quizás le va a tocar tener 7, quizás le va a tocar tener 8. Entonces, esto también puede llevar a una ola de despidos. Ahora bien, dentro del derecho laboral tenemos dos principios fundamentales. El primero es el ius variandi, que las condiciones no deben variar, y el segundo es el de progresión. Ahora, no todos los trabajadores ganan un salario mínimo, sino que ganan un poco más del salario mínimo. Entonces, si el salario mínimo está en 1.400.000 aproximadamente y tenemos personas que ganan un salario y medio, digamos 1.900.000 o estas cifras aproximadas, en ese sentido, cuando se incrementa el salario mínimo, la ley determina es incrementa el salario mínimo, pero las personas que ganan por encima del salario mínimo, no necesariamente el incremento debe ser igual. Ahora bien, esto debe ir también proporcional a los dos principios que acabo de mencionar. Entonces, sería injusto para una persona que en este momento se esté ganando 1.900.000 pasar a ganar 2 millones de pesos, ajustarlo al salario mínimo, cuando antes se ganaba por encima, digamos, del 20% del salario mínimo. Estas situaciones seguramente van a ir en contra del principio del ius variandi y de la progresión de los trabajadores. Seguramente, ¿qué van a hacer las empresas? Van a despedir a esa persona que ganaba más del salario mínimo para tener otra vez una vacante y abrir cupo con el salario mínimo. Es decir, que cuando antes una persona se estaba ganando 3, 5, 7 salarios mínimos, pues ahora se puede dar que una empresa despida a estas personas y contrate por un salario inferior. Eso a la larga, ¿qué va a terminar ocurriendo? Y en relación a la inflación que también se pueda llegar a disparar, que los trabajadores inclusive puedan llegar a terminar teniendo menores ingresos de los que tenían. Entonces, estas situaciones hay que analizarlas con detalle. Ahora bien, no solo incrementa el salario mínimo, pues también incrementa todo lo que corresponde a multas y comparendos. Es decir, que si ahorita una entidad de tránsito le va a colocar hasta un comparendo por haber cometido alguna infracción, pues también van a incrementar estas sanciones. Si algún inspector de policía le va a colocar hasta un comparendo, pues también se van a incrementar estas sanciones. Por último, es importante mencionar que casi la gran mayoría de los procesos de alimentos y de las cuotas de alimentos están con el salario mínimo. Son muy pocas, aunque algunas que se incrementan con el IPC. Entonces, todas esas cuotas de alimentos, esos padres o madres que no se encuentran con sus hijos y que tienen que pagar una cuota de alimentos, a partir del 1 de enero ya incrementó un 23%. Entonces, pilas con esas situaciones en las que incrementan todos estos pagos que se van a hacer. Ahora, la situación del país seguramente nos está llevando a que a que la posibilidad de conseguir empleos con salarios altos seguramente sea el Estado. Porque la empresa, ¿qué va a hacer? La empresa tiene que reducir costos para poder generar unas utilidades. Ninguna empresa va a tener unos costos muy altos sin generar utilidades. Eso obviamente los llevaría a la quiebra. Pero entonces, de alguna manera, también están incrementando el salario de los contratistas y de las personas que trabajan por el Estado. Y aquí hay cargos que obviamente van a incrementar bastante. ¿Cuál es la situación? Que de pronto, si no se hace un recaudo más alto de impuestos,
pues obviamente el Estado va a terminar gastando más dinero en funcionamiento. Ahora bien, también es injusto para algunos cargos que de pronto se tengan que ajustar de acuerdo a sus tecnicismos. Es decir, ahorita, y esto varía de acuerdo al municipio y al departamento, pero digamos en la región del eje cafetero, más o menos un técnico en el estado puede estar ganando 1.400.000. Cuando si el salario está en 2 millones de pesos, eso realmente se tiene que ajustar. Un tecnólogo está en 1.900.000 y un profesional está alrededor de 3.500.000. Obviamente esto puede variar entre municipio, entre gobernación y variar obviamente estos valores. Pero los profesionales entonces ahorita que están prestando un servicio como independiente, necesariamente también se van a tener que incrementar eso porque para eso precisamente cada persona hace una inversión en su estudio. Cuando una persona que se convierte en profesional realiza una inversión económica y en tiempo para volverse profesional, lo hace para incrementar su capacidad de trabajo. Es decir, que no se gane un salario mínimo, sino que se pueda ganar 5 o 10 salarios mínimos. Ahora bien, esto también va a ocurrir que en los profesionales independientes pues tengan que subir sus tarifas de servicios. ¿Para qué? Para poder ser competitivos y para poder realmente retribuir o ver reflejada la inversión que hicieron tanto en el tiempo como en el dinero por sacar adelante su profesión. Entonces, estos son como un poco las conclusiones y los argumentos que vemos por el incremento del salario mínimo. Si quizás veas otra, me lo puedes dejar aquí en los comentarios. Estaré atento a responder cada uno de ellos. Marica, ese tema es un tema muy